Estamos viviendo semanas complicadas, semanas difíciles, semanas en donde se juntan muchas cosas. Se juntan, lamentablemente, la incidencia de los infectados cada día más. Cada vez leemos noticias, suben también, lamentablemente, los fallecidos. Y para colmo de todo esto se suman los incendios. Estamos en un Paraguay con una sequía tremenda, la producción va a bajar. Pintaba que iba a ser un año 2022 un poco más relajado, pero parece que comienza fuerte. También está mucho en nuestras manos, como te digo siempre, tener que cuidarnos, protegernos. No esperes todo de otros. Tenés que poner vos también de tu parte para protegerte, para proteger a tu entorno, pero sin dejar de cuidarte siempre. Por favor, te recomiendo y te voy a seguir recomendando. Vacunate, cuídate a los que están alrededor. Tenemos que salir adelante. Se nos viene, lamentablemente, como te decía otra vez, un año difícil en ciertos sectores, como el sector de la agricultura. Y aunque vos creas que no te toca, todo influye, entran menos divisas al país, se complica todo. Bueno, hoy hablando de eso vamos a tener a un economista fantástico, Santiago Peña, que entre muchas cosas vamos a hablar de eso también. Así que cuídate y protégete, eso es lo que te pido. Y vamos, arrancamos. Bueno, ya comenzamos oficialmente el salón, arrancamos, depende quién lo diga. Un día me retaron porque dije arrancar y no es un motor, pero sí, estamos con mucha marcha. Santiago Peña, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Luis, un gusto estar acá contigo y bueno, con toda tu audiencia que siempre te sigue en todos los espacios y entiendo que desde agosto ya acá desde el salón. Desde el salón firme estamos. Telefuturo, así que un placer estar aquí contigo. NPI, vamos a la noche a las 21. ¿Qué te iba a decir, Santiago? Viste, comencé hablando de la situación del país. ¿Qué pasa? ¿Este gobierno va a recibir las 7 plagas o qué? Inundaciones, sequía, madre mía, de todo. Yo creo que hay factores externos que no podemos controlar y hay factores internos que sí podemos controlar. A mí no me preocupa tanto los factores externos porque obviamente no podemos nosotros hacer la danza de la lluvia para que llueva, o sea, son factores que escapan a nuestro control. Ahora sí me preocupan los factores que sí podemos controlar. Creo que la pandemia de corrupción, creo que la pandemia de la inseguridad, creo que esos sí son elementos que me preocupan y que sí son responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Y esta es una consecuencia ya de 3 años y medio, no es de la noche a la mañana. A mí me tocó, después de la interna, de haber perdido, salir a trabajar por Mario Abdo, pedir el voto para él, acompañar gran parte de las medidas, pero también ser una voz crítica en el sentido de que veía cosas que yo veía con mucha preocupación, ciertas designaciones, cierta falta de decisión por parte del Poder Ejecutivo y bueno, finalmente se ha dado. La pandemia, ¿verdad?, para beneficio de ello ha tapado muchos de los grandes problemas, pero quienes conocemos de la gestión pública sabemos que hay tremendos problemas internos dentro de la administración. No sé cómo te sentirás, pero si yo fuese vos, por ejemplo, yo me arrepentiría de haberle apoyado en su momento o de tener la obligación de porque todos somos uno. Y vos sabés que no, Luis, vos sabés que no y obviamente mi comentario, claro que siempre tiene una subjetividad y tiene un impacto, ¿verdad? A vos te tocó, tu hermano estaba en la otra chapa, ¿verdad? Pero yo realmente me preocupaba muchísimo una presidencia de Efraín Alegre. Yo creo que es una persona que tiene una carencia de valores, de principios, tiene realmente un resentimiento y un odio y es demasiado difícil poder construir desde esa plataforma, ¿verdad? Entonces, si hoy tuviese que ser las elecciones y sabiendo lo que sé, la pregunta, ¿volvería a trabajar por Mario Abdo? ¿Volvería a trabajar por el Partido Colorado? Para que el Partido Colorado siga en función de gobierno. Bueno, ¿ves? Ahí me has tocado un poco, qué difícil lo que acaba. No, claro, es difícil, ¿verdad? Porque obviamente porque te digo, si estás apoyando a alguien que sabes que está haciendo una mala gestión según tu punto de vista, es una postura un poco complicada. Sí, no, totalmente. A ver, si tengo que volver para atrás, probablemente hubiese hecho un mayor esfuerzo al que hice para ser yo el electo. Pero no pude, que elegiste el menos malo dentro de los malos. Definitivamente para mí la opción de Efraín Alegre iba a ser desastrosa para el Paraguay.
Tengo mis críticas sobre Mario Abdo, pero aún así creo que una presidencia de Mario Abdo es mejor que una presidencia de Efraín Alegre. Se caiga quien caiga, nunca llegó. Nunca, caiga en caiga y nunca cayó nadie, ¿verdad? Se tropezaron a lo mejor. Y lo peor de todo es que hoy se sabe todo, ¿verdad? Y es cuestión de tiempo, ¿verdad? Me consultaban en una entrevista esta mañana cómo me sentía ante todos estos casos. Y yo le digo, me preocupa lo que todavía no nos enteramos. Y sé que nos vamos a enterar en los próximos meses o en los próximos años. Pero ¿sabes lo que pasa, Santiago, Santi? Que la mayoría de los casos que nos enteramos son otra vez por líneas internas del propio partido que sacan a relucir las cosas. Pero el problema es que sacan a relucir esas riñas, Santiago, y luego el propio partido otra vez vuelve a proteger. Y no es tan así, ¿verdad? No es tan así, Luis, porque finalmente el electorado te castiga, ¿verdad? Cuando tenés personas que son tildadas de corruptas, ¿verdad? Yo creo que este nuevo sistema electoral de voto preferencial le da una enorme herramienta al electorado, ¿verdad? Y yo creo que el Partido Colorado, el electorado colorado, ha entendido muy bien y es lo que nos permitió sacar una gran victoria en las elecciones del 10 de octubre, no solamente en más municipios, sino sumar más de 350 nuevas concejalías para el partido, para representantes del Partido Colorado. Voy a decir representante del Partido Colorado y me viene a la mente las dos Coreas, la del norte, la del sur, me viene en su momento Alemania dividida en dos. Hay dos partidos colorados ya. ¿Vos crees que ya hay dos? No, yo creo que hay un solo partido colorado, pero dentro de ese gran partido colorado con más de 2,5 millones de afiliados, hay una diversidad de pensamiento y de conducta. Estamos lo que entendemos que el prestigio y el honor no se mide por años de antigüedad, sino por la conducta que uno muestra a lo largo de los años. Y hay otros que simplemente se aferran al simple hecho de decir, no, yo me afilié cuando tenía 12 años, ¿verdad? Y realmente no debería tener mucho valor si la pregunta es, ¿qué hiciste por el partido? ¿Qué hiciste por tu país? Yo creo que esa es la pregunta. Importa la calidad más que la cantidad, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Pues mucha gente dice, está afiliado. Pero es normal, porque yo te puedo asegurar que también dentro de la República del Paraguay y los más de 7 millones de habitantes, y tenés paraguayos honestos, comprometidos, patrióticos, y tenés también los mezquinos, tenés también los entreguistas, o sea, no es una cuestión cromática, no es una cuestión de todo el Partido Colorado, es una cuestión de la sociedad. Yo creo que el Partido Colorado es la mayor muestra representativa de la sociedad paraguaya. O sea que una cosa que no me acordaba cuando el otro día estaba viendo un repaso que hicimos en Únicos, una especie de repaso de cuando arrancamos hace tantos años, porque por ejemplo a vos se te ataca mucho que fuiste del Partido Liberal y a lo mejor no saben una parte de tu vida que yo la recordé en el programa cuando contabas, creo que era de tu abuelo, ¿verdad? No, mi tatarabuelo. El abuelo de mi abuelo fue fundador del Partido Colorado, Jaime Peña. Fue realmente una persona muy importante en el Paraguay de posguerra. Y bueno, junto con otro grupo de personas fueron los que fundaron en el 1887 el Partido Colorado. Y fue una persona de una activa participación política. Su hijo estudió medicina, Manuel Peña Roja estudió medicina aquí en Paraguay y luego se fue a especializar a la Universidad de París. Estuvo ahí varios años y vino allá por 1915 y ejerció cargos en gobiernos liberales, ¿verdad? Porque su padre era un fundador del Partido Colorado, así que yo creo que más allá de esa cuestión cromática, creo que el punto resaltante es aquello que decía Bernardino Caballero cuando fundaba el partido: para ser un buen colorado, primero hay que ser un buen paraguayo. Comenzamos hablando del tema de la corrupción, los casos, cómo estabas viviendo, te preguntaba, a lo mejor me decías esta mañana en otra entrevista, cómo estás viviendo tantos casos que hay, pero ¿vos crees de verdad que hay alguna institución que se libre de esto, de lo que es la corrupción? No te hablo al nivel alto, sí. Porque si vos te pones a analizar, lamentablemente nuestro Paraguay está prácticamente en el ADN de muchísimas personas. Luis, me lleva a un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Las raíces del problema, ¿verdad? Yo creo que no es una cuestión del sector público, yo creo que es un problema de la sociedad en su conjunto. Y creo que parte de nuestra historia del desarrollo, Luis, y atender este análisis, ¿verdad? Nosotros no entendemos qué es lo que ha ocurrido en el Paraguay en los últimos 200 años. Y si nosotros queremos saber dónde estamos, no podemos no saber de dónde venimos. La guerra de la Triple Alianza, que termina hace 151 años, nos impidió a nosotros desarrollarnos por 3 factores
dos de los cuales creo que los estudiamos mucho, que es la pérdida de territorio, perdimos 60% del territorio nacional y perdimos el 90% de la población masculina. 90%, o sea, eso fue un daño tremendo, irreparable en la historia del desarrollo del Paraguay. Entonces nosotros tenemos que saber que nos ha costado la creación y el fortalecimiento institucional, y este es un problema cultural de la sociedad paraguaya en su conjunto. Bueno, entonces probablemente es un tema hay que profundo, que hay que ver realmente todas las ramificaciones, y apenas soy un economista, esto cae mucho más en ciencias como la sociología, la antropología, la historia, ¿verdad? Pero te digo, un apasionado del Paraguay, para saber dónde estamos, para saber a dónde quiero ir, no puede partir de dónde venimos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he tratado de analizar desde mi base, ¿verdad? No de ningún conocimiento, que muchas, y a veces lo he contado acá, he dado muchos ejemplos de personas que están juzgando a lo mejor a alguien por corrupto y en su vida están haciendo cosas que no están de acuerdo. Entonces hay niveles de corrupción, parece que son tolerables, otros no son tolerables. A lo mejor tenemos que aceptar que somos una sociedad corrupta y habrá que gobernar de otra manera con diferentes nosotros planes. No somos una sociedad corrupta, nosotros estamos en un proceso del desarrollo que es anterior a otros países. Nosotros tenemos prácticas que son prácticas de sociedades cazadoras, recolectoras, que privilegiamos al individuo antes que la comunidad. Esto está ampliamente estudiado y debatido. Pero yo creo que vos sos un ejemplo de esto, Luis. Vos sos paraguayo y volviste al Paraguay hace 6 años. 7 va a ser, ¿sí? 6 años, ¿verdad? Sí. Y viviste, ¿cuántos años en España? 28. 28 años. Yo te aseguro que vos notás una diferencia. Allá también está lleno de corruptos, te digo, aparte de eso, pero el concepto de las instituciones, la corrupción hay en todas partes del mundo. En Finlandia hay corrupción. Pero la cultura de la sociedad, esta cultura de a ver cómo me aprovecho del ventajismo, ¿verdad? La famosa anécdota, si vos te vas en un tren en Tokio y encontrás plata, la gente levanta y va y le entrega a alguien, pues seguramente se le cayó a alguien. Acá, viejo, voy a encontrar un billete y quién agarra primero y quién lo guarda en el bolsillo. Pero que ¿sabes qué pasa, Santi? El tema está en que sería fantástico a lo mejor que la población viera ejemplos reales, y no solamente de parte del gobierno, ejemplos reales de si hay corrupción o hay sospecha de corrupción, que se saque del partido a alguien y diga, mira, este es un partido limpio que está comenzando de cero. Yo no tengo ningún partido, eso siempre lo aclaro, me da igual, pero lo que yo veo, decimos, caiga quien caiga, no hizo, pero tampoco el propio partido en general, a no ser que estemos en elecciones y ahí sí salen a relucir todo tipo de ataques y luego se olvidan. Pero en realidad no debería ser una sanción partidaria, debería ser el funcionamiento de las instituciones. Del país en general. No, y debería funcionar la Contraloría, debería funcionar el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿verdad? Y ahí entramos en un concepto mucho más amplio, la sociedad en su conjunto. Bueno, pero si hablas del Poder Judicial, también hay una frase que siempre me gusta utilizar, es la ley es igual para todos, pero no ante los ojos de quienes las aplican. Tenemos ejemplos estos días de qué pasó con ciertos jueces, ¿verdad?, que tomaron ciertas decisiones y que ahora están muy cansados y se quieren retirar. Para concluir este tema, Luis, el Paraguay va a mejorar cuando la sociedad en su conjunto mejore. Si nosotros queremos tener mejor representación política, nosotros tenemos que involucrarnos en política. Porque acá existe una idea de que no hay que involucrarse en política. Y vos mismo estás diciendo, yo no tengo partido político, como si el pertenecer a un partido político sea una connotación negativa. Y lamentablemente a veces volvió así. Pero está mal. Porque si nosotros nos remontamos de vuelta a la historia, 2000 años atrás, cuando los griegos estudiaban las formas de gobernanza, encontraron que la democracia, que no era perfecta, era el mejor sistema político. Y la democracia se construye sobre partidos políticos. No existe democracia sin partidos políticos. Para que la población diga, bueno, vale la pena que yo pague mi impuesto, vale la pena que yo no haga esto, vale la pena formalizarme, vale la pena tantas cosas, que ahora lo que está viviendo la gente, y estos días que estoy viendo en las redes, ya la pucha, yo me he privado de todo, no ha habido vacunas, han muerto tantas personas, y otros han hecho ampliación de su casa, otros han vivido la vida loca. Los grandes cambios requieren pequeños actos de coraje, ¿verdad? Yo puedo hablar de cientos de casos, pero prefiero hablar del mío, ¿verdad? Que es mi propia experiencia. Yo podría haberme quedado en el molde y ser uno más de la tribuna y no bajarme a la cancha, ¿verdad? Y exponerme en lo personal, en lo profesional y en lo familiar al ser precandidato a presidente. Pero si yo pienso, si mi país vale la pena y vale la pena el esfuerzo. No, claro que sí. Y ese es el pensamiento de mucha gente, Luis,
que hoy se está afiliando, mucha gente que miraba con una mirada muy crítica a los partidos políticos y hoy dice, vos no podés competir en la final si vos no ganás la semifinal. Entonces, si yo creo que vos sos una persona honesta, idónea, patriota, ¿cómo no me voy a afiliar si mi esfuerzo es simplemente afiliarme a un partido político para poder votarte? Entonces te das cuenta que el desafío no es tan grande. No es tan grande y por suerte hay, primero que hay grandes empresarios en Paraguay, grandes industrias, grandes inversores que están todavía y que apuestan por el Paraguay, que apuestan por la mano de obra paraguaya, porque ahí yo siempre digo en radio que hay que tener mucho cuidado lo que uno siempre transmite, porque hay tanta gente que está haciendo un esfuerzo diario. Tremendo. Por salir adelante, por abrirse un negocio, con esa ilusión, y no podés solamente guiarte hacia un lado cuando hay otras personas que están empujando de verdad el país sin ningún puesto político ni sueldo. Y para mí, sin que me lo pregunte, Luis, te digo que estos 4 años para mí han sido un proceso de aprendizaje tremendo, ¿verdad? Porque yo que me inicié en la academia, después me fui al ámbito de las políticas públicas, después a la política partidaria, hoy, con 4 años haber trabajado en el sector privado, de mirar de este lado del mostrador las dificultades que tiene que enfrentar el pequeño emprendedor, el mediano, la pyme, el gran empresario también que tiene que hacer inversiones y contratar personas. O sea, realmente es un desafío tremendo y lo que tenemos que hacer es que empujemos todo el carro, ¿verdad? Los empresarios, las organizaciones sociales, los partidos políticos, todos al final vamos a hacer que este país mejore. ¿Qué crees que tenés de diferente de Hugo Velázquez? ¿Por qué? Preguntame a qué tenemos en común. Y no sé, prefiero preguntarte qué tenemos en común el partido, pero... Yo creo que lo único que tenemos en común es que estamos afiliados al Partido Colorado, es la única... ¿Por qué decir el partido? Es lo único, después hay demasiada diferencia, Luis, ¿verdad? Y en esto de vuelta entramos en el plano subjetivo, ¿verdad? Creo que a mí me gustaría hablar de mí, de mi historia, de mi presente, de los planes que yo tengo para el Paraguay. Y bueno, que finalmente el electorado es el que va a tener que encontrar esas diferencias, ¿verdad? Este es como el dibujo que parece que somos iguales, ¿verdad? Pero tener que hacer un esfuerzo de encontrar las 7 diferencias. Yo le puedo asegurar que si el electorado colorado en diciembre del 2022 se pone a ver las diferencias, va a encontrar diferencias abismales. Una de las cosas que justamente dijiste, han pasado 4 años, que han cambiado muchas cosas. Se pensó de todo, que ibas a desaparecer, que ya no ibas a estar, que no sé qué ibas a hacer. ¿Cómo lograste mantenerte, Santi? ¿Cuál fue el secreto? Creo que lo que de que estés otra vez ahí al frente. Lo que me ayudó, Luis, creo que fue ser yo mismo, siempre. O sea, lo que yo les mostré al electorado en la campaña es lo que realmente yo soy. Entonces, no había un Santi ministro de Hacienda y después un Santi precandidato y después un Santi que perdió la elección. No, es el mismo, en diferentes roles, ¿verdad? Y yo declaré muy abiertamente, ¿verdad?, que mi objetivo en la vida no es ser solamente presidente de la República. Mi objetivo en la vida es poder llegar a los 78, 80 años y poder mirar para atrás y decir, mira todo lo que pude hacer a lo largo de 30 o 40 años. Entonces, el cargo es súper importante, pero no es lo que determina. Entonces, cuando a mí me dijeron, porque mucha gente me dijo eso, Luis, vos vas a desaparecer, si vos no estás en un cargo público, vos vas a desaparecer. Yo le digo, mira, este es mi desafío, ¿verdad?, de tratar de hacer una política diferente, de no vivir de la política, pero entendiendo que la política es servicio, ¿verdad? Entonces, estar en el sector privado, como está el 99% de los paraguayos, pues un porcentaje muy pequeño el que vive de nosotros, de los impuestos que pagamos, le pagamos a quienes están en el sector público, pero entendiendo que tenemos que trabajar, involucrarnos. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y ojalá sea también el detonante para que otras personas que están en el sector privado digan, a la pucha, vale la pena, hay que entrar. Yo vi en estas elecciones municipales mucha gente nueva que entró a la concejalía, ¿verdad? Y que digo, bueno, le voy a prestar un servicio a mi ciudad, voy a estar 5 años y después me retiro y vuelvo nuevamente a mis actividades privadas. Yo te hago una pregunta. Estaba recordando justamente lo que hablamos en el programa ese inicial en el 2017, cuando eras precandidato a la presidencia también. El segundo. Habíamos hecho ya uno antes, creo. Pues ese fue el primero que hicimos. El primer programa. El primero fue. El primer programa que hicimos ese. Sí. El de Únicos, te hablo. Sí. En 2000, vos decís el otro del salón de Ñandutí. Claro. En Ñandutí hicimos en el 2016, pero sí. No, me quiero acordar ya cuando eras candidato, porque en el primero eras ministro de Hacienda, en el segundo ya eras precandidato
a presidente. No, pero estaba analizando entre la entrevista que pasamos tuya y la que pasamos de Marito, y quiero tratar de entender algunas cosas nomás. ¿Qué es lo que se encuentran de verdad algunos que llegan al poder y empiezan? Porque antes de llegar tienen tantas ideas, tantos proyectos, luego llegan y te empiezan con las historias. No, yo no sabía, esto me encontré, el otro no me encontré. Me estaba analizando en el caso de Marito, que sí está como presidente y no tiene nada que ver lo que hablaba y lo que iba a hacer y lo que dijo que iba a hacer con lo que nos está tocando vivir desde vos mismo decís, desde el propio gabinete. ¿Sí? Me gustaría hablar del tema Yucio, desde el propio gabinete y algunas cosas que yo tampoco las entiendo. En tu caso, por ejemplo, vamos a hablar de un puesto que ocupaste. Vos tendrías muchas ideas y ganas de hacer ciertas cosas del Ministerio de Hacienda, pero una vez que estás en el Ministerio, por ejemplo, te das cuenta que hay límites, que no podés. Pero sin embargo, yo puedo mirar mi gestión como ministro de Hacienda y decirte, pasamos las leyes más importantes en décadas, modificamos la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento después de 60 años, cambiamos y actualizamos la ley bancaria, la ley de bancos y la Carta Orgánica del Banco Central, capitalizamos instituciones como el Fondo Ganadero, el Crédito Agrícola, Habilitación, o sea, le dimos una dinámica diferente a esas herramientas. No solamente aprobamos la ley de responsabilidad fiscal, sino que la cumplimos durante 5 años, aprobamos la ley de alianza público-privada, tenemos el primer proyecto de alianza público-privada, que es la duplicación de la Ruta 2, es una realidad. O sea, tenemos testimonio de haber hecho el mayor impulso en los programas sociales, construcción de viviendas, programas sociales como Tecoporá de adultos mayores. O sea, en realidad no solamente hay ideas que mostrar, también hay testimonio. Llevamos adelante la implementación de la ley de acceso a la información pública, o sea, cambiamos la dinámica de cómo la ciudadanía se involucraba en la gestión del gobierno, introducimos el concepto de las rendiciones de cuentas. O sea, yo te diría que en lo personal me quedaron cosas por hacer, claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Creo que fue una gestión en términos de resultados bastante exitosa. Creo que fue justamente el único de los ministerios, según yo hice seguimiento, que mantuvo el trabajo empezado en el siguiente gobierno, que mantuvo muchos de sus técnicos, que son fantásticos. Yo siempre felicito al Ministerio de Hacienda porque tiene personal y técnicos increíbles. No son valorados, pero lo tiene. Y creo que fue el único ministerio que sí que logró continuar que haya una continuidad. El que tiene mayor continuidad, ¿verdad? Y esto no es de este gobierno nada más, ha sido de varios gobiernos. Cuando yo fui nombrado ministro en el 2015, me fui solo, no le llegué absolutamente a nadie. Venía de otra institución económica como el Banco Central y siempre el temor era, bueno, va a venir este nuevo ministro, va a traer todo su equipo, y la verdad que no, llegué solo y trabajé absolutamente con todos los que estaban ahí dentro del ministerio, lo cual me llena de honra, ¿verdad? Porque como funcionario público de varios años los conocía, los conozco y sé de la capacidad y del gran compromiso que tienen con el país, con la institución. Te cambio un ratito, me acordé ahora de creo que fue mi padre el que dijo florero por los vicepresidentes. Sí. Eso cambió, ¿verdad? ¿O siguen siendo floreros? Yo creo que sigue igual. Yo creo que no ha habido gran cambio. ¿Siguen siendo floreros entonces? Sí, yo creo que... Y mira, tratemos de entender cuál ha sido la contribución de Hugo en estos 3 años y medio. El momento de que tuvo mayor visibilidad fue al comienzo de la pandemia, cuando la sociedad, y me incluyo a mí, dijimos, le vamos a dar al gobierno todo este dinero para enfrentar la pandemia, le dimos un cheque en blanco, pero también la sociedad le pidió que haga reformas, ¿verdad? Que mejore la gestión del sector público. Y el presidente dijo, sí, lo vamos a hacer, y le encomendamos al vicepresidente que así lo haga. Llamó a una reunión con referentes de la sociedad civil en el Banco Central, yo estuve entre ese grupo, y digo, vamos a hacerlo, estoy determinado, y la verdad que no ha pasado absolutamente nada. Así que creo que teníamos un florerito chiquitito, yo creo que el jarrón es más grande nomás. A la pucha. ¿Y vos crees que habría que cambiar las funciones del vicepresidente en general? Yo creo que el rol no tiene funciones realmente. No tiene una enorme función, ¿verdad? O tendría que tener. Que ser el enlace con el Parlamento, ¿verdad? El problema es que o no quieren cumplirlo porque no se sienten capacitados, o muchas veces el presidente también no les deja cumplir ese rol, ¿verdad? Porque no existe esa relación de confianza. Entonces, ¿cómo yo le voy a encomendar a una persona que está pensando a ver cómo me puede serruchar la silla, ¿verdad? Acuérdate que la unión entre Hugo y Mario no es
sea, fue un matrimonio de conveniencia, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Hugo se suma al proyecto de Mario Abdo sobre el final, como va a ocurrir probablemente ahora nuevamente. Bueno, presentó su grupo, ¿verdad? No se sabe realmente con quién, por momento dice que quiere juntar en una alianza con la oposición, y la pregunta es ¿con quién de la oposición? Una oposición que ha sido anticolorada por definición, y yo creo que eso no anda. Entonces nuevamente creo que va a plantear eso, ¿verdad? Un matrimonio de conveniencia. En nuestro caso es muy claro que tanto Pedro, Aliana como yo tenemos la misma visión, venimos trabajando ya hace años juntos, así que en ese sentido para mí es un lujo tenerle a él como candidato a vicepresidente, y bueno, 10 años ya como legislador, varios años como presidente de la Cámara de Diputados, creo que tiene unas condiciones inigualables para ejercer ese rol de nexo con el Parlamento. Bueno, antes de ir a corte necesito saber algo de qué opinas del tema de Yuxio. ¿Qué está pasando con el ministro del Interior? Creo que nosotros no podemos analizar el desempeño de Yuxio por lo que ocurrió esta semana, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que evaluarlo a él desde su rol como fiscal de delitos económicos, ¿verdad? Décadas atrás, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el desempeño de él? ¿Cuántas condenas ha conseguido? ¿Cuántas personas pudo llevar él a juicio, ¿verdad? Y nos dar cuenta que fue un fiscal de comportamiento cuanto menos mediocre, muy cuestionado por sus propios compañeros del Ministerio Público, una persona que le ponían una cámara enfrente y se volvía loco, pero a la hora de hacer el trabajo realmente cero gestión, ¿verdad? Luego como legislador, ¿y cuál fue la contribución de él como legislador? Yo no recuerdo absolutamente ningún proyecto, ningún tipo de iniciativa que él haya llevado adelante, ¿verdad? Más que haberse presentado por un partido de oposición y simplemente atacar al Partido Colorado. ¿Y por qué le mantendrá el presidente? Y luego ya en este gobierno, como director de Senat y luego ministro del Interior, también de una gestión totalmente desastrosa, con el punto, probablemente el punto más bajo, fue el ataque al Partido Colorado cuando se le avisó que los manifestantes iban a ir a atacar la sede del partido, y ellos dejaron totalmente desprotegidos, lo cual permitió que se incendie la residencia universitaria con jóvenes con discapacidad adentro, que si no hubiese sido por un guardia de seguridad, hoy estaríamos lamentando una muerte. Hay cosas que de verdad no se entienden. A ver cómo vas, si llegas a ser presidente, si de verdad vos también vas a... Porque desde la ciudadanía de los comunes, a veces no entendés por qué se mantienen a ciertos ministros. Perdóname un ratito, vamos a hablar. Ya estamos de vuelta y estaba pensando que me hace falta unos floreros acá en la mesa. Justamente estaba pensando. Y me estaba cuenta que está muy sosa la mesa. ¿Qué tal? Bienvenido, José Antonio Morales. Buenas noches, Santi. Hola, José Antonio, un gusto compartir contigo. Igual. ¿Qué opinas, José, de unos floreros acá? No, pero ¿de flores naturales o falsas? No sé. Bueno, Esas flores que vos, aunque te digan que es de verdad, sabes que es falso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vos sabés que cuando comencé, José, le hablé de únicos en su momento, sí. Y me gustaría ver con algún trocito de cómo era Santi. Lo vimos hace muy poco, pero a ver si podemos poner un material de cómo era Santi hace unos años, hace 5 creo. Santiago Peña Palacios, el menor de 3 hermanos. Él se define como un hombre tolerante y enamorado, unido en matrimonio con su primer amor, Leticia, padre de Gonzalo y Constanza. Él optó por economía y ella por arquitectura, y ambos pudieron ajustarse a esa difícil etapa entre los estudios, la crianza, la familia y el trabajo, gracias al apoyo de sus padres. Yo digo siempre esto, no quiero alentar a la gente a que sea padre a los 17 años, ¿verdad? Pero en mi caso ha sido la mejor experiencia de mi vida. Nunca olvidará cuando expresó a su padre que deseaba trabajar y éste le respondió: busca un trabajo, ve cuánto te van a pagar y venía a decirme y yo te pago eso, pero vos tenés que seguir estudiando. Leticia quedó embarazada, nos casamos, empezamos la universidad y como que los dos estábamos constantemente en una carrera, yo entre el trabajo y la universidad, ella entre el estudio y cuidarla a Gonzalo. Cuando se graduó de licenciado ganó la beca para realizar el masterado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Por demás está decir que fue el más joven del curso. Acá allá en Nueva York de por sí todo es chiquitito y para los dormitorios para estudiantes más pequeños todavía, pero era muy lindo. A
la mañana temprano yo le llevaba a mi hijo al colegio, a Gonzalo, primer grado. Desde enero del 2015 fue ministro de Hacienda hasta el 5 de junio del 2017. Ahora ya está en campaña para la presidencia de la Nación. Pero es el paso de los años, pero otra vez podemos decir que estás en campaña otra vez para la presidencia de la República. Estamos nuevamente, así que podés usar el mismo material. El mismo material porque la verdad, todo lo que conté ahí es mi vida. Vamos a ver una cosa, espera que quiero ver a tu papá. Vamos a poner un video un segundo y ya seguimos charlando. No me debe absolutamente nada, salvo lo que yo le he dado, la posibilidad de tener una buena educación y todo el afecto que un padre puede dar a su hijo, que yo creo que es el motor para que los hijos asuman esos desafíos. Cuando su hijo nació, él estaba dando su discurso de fin de curso en su colegio. El chico había nacido en febrero, Gonzalo, y él estaba dando en mayo, estaba dando su discurso de despedida, y yo estaba entre el público con su hijo en brazos. Importante el apoyo de la familia, Santi, ¿verdad? Ah, la pucha, Luis. La verdad que no me hubiese imaginado escuchar esto. Te agradezco mucho. Nunca hay que olvidarse de dónde venimos. Es verdad, importante. Y las luchas que hemos vivido y la gente que nos ha ayudado. La verdad que tengo la bendición de tener a ambos padres. Que han sido un soporte fundamental. Qué bueno Gracias, eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué te iba a decir? Estamos en campaña otra vez, Santi. Estamos en campaña. ¿Y ellos siguen apoyando tu campaña? ¿Han flaqueado en algún momento los Nunca, pavos? jamás. Nunca. Y por más difícil que sea, más todavía para mi compañera, para mi amiga, para Leti, que obviamente es la que lleva la carga más pesada. Entre todos es la que lleva la carga más pesada y la verdad que estos 4 años, y no sé si te conté, Luis, pero después, la noche de las elecciones, cuando nos fuimos a casa, y estábamos los 4 comiendo en la cocina, Gonzalo me dice, papá, hoy puede que hayas perdido una elección, pero pensá que ganaste una familia. Y la verdad que fue como un puñal en el corazón, pero también la oportunidad de poder devolverle a ellos. Y estos 4 años he intentado de poderle dedicarle más tiempo. Constanza con 16 años, por acompañarle en la adolescencia, que es siempre la etapa más difícil para todo joven. Gonzalo, que ya va a cumplir 25 años, pero que también sigue siendo para mí mi mejor amigo, mi compañero. Y sí. Familia grande, ¿eh? Una familia extendida, somos muy unidos, los 3 varones, cada uno ya con hijos grandes. Así que realmente me siento tremendamente bendecido, Luis, de la familia que tengo y que me ha permitido realmente quererle a mi país de la manera que yo le quiero y poder esforzarme y sacrificar y dar lo mejor de mí. Demasiado he recibido, así que no puedo ser menos y devolverle al país. Bueno, a lo mejor ella pensó en algún momento que se acababa, de ser sincero, cuando dijo se acabó, y ahí pensó Es que Luis, yo tampoco me imaginaba ibas a continuar. o sea, no es que no iba a continuar, yo no me imaginaba que iba a tener nuevamente la oportunidad. En el sentido de que la gente finalmente es la que empuja a esto, ¿verdad? Entonces yo siempre dije, si se da la oportunidad, lo voy a hacer. Pero no va a determinar mi vida, no es que voy a salir y acomodé el lugar, esto es lo que yo quiero. Bueno, vamos a ser sinceros en una cosa también. Yo creo que si vos de verdad no tuvieras el apoyo que se nota que tenés, imposible. No te apoyarían por otro lado, no quiero nombrarle directamente, pero No, es así, 2 y 2 son 4, si no medís, si no hay una... Claro, es una combinación de varias cosas, pero ciertamente después del 2017 yo no me puse como meta volver a ser candidato, pero sí me puse como meta jamás esquivar la responsabilidad. Ni las respuestas vas a esquivar, porque nunca esquivaste la respuesta. Recuerdo que en La Roca fue tendencia una de tus respuestas. Bueno, hoy estrenamos un confesionario, se llama Confesionario Santi Peña, y son 30 preguntas. Acá tenés que responder solo sí o no. No puedo hablar. Mira, vos sabés que a mí me gusta hablar. No, porque si no,
no vamos a llegar. Solo tenés que responder sí o no. Así que, José Antonio, ¿Marco yo? si vos preguntas, José Lo Antonio. bueno es que con el tapaboca no se ve la expresión facial, ¿verdad? Ya, así que vamos a ir rápido con estas 30 preguntas, pero te pido, es más fácil que seas sincero. Sí, no, acá no hay duda, no hay puede ser ni nada de eso. Así que, ¿Vamos a tener tiempo en pantalla? vamos a poder poner el tiempo en Tenemos un pantalla. cronómetro. Vamos a poner un cronómetro. Bueno, arrancamos, ¿ya estás preparado? Vamos, Sí, José. adelante. Venga, Dos, comenzamos. ¿Durante tu adolescencia hiciste algo ilegal, Santi? No, ¿Te molesta que te pidan una foto si estás comiendo? no, ¿Te consideras una persona nerviosa? no, ¿Llegaste a utilizar alguna persona para obtener beneficios? no, Qué negativo todo. ¿En ¿no? algún momento de tu vida hiciste alguna locura estando ebrio? sí, Bueno. ¿Llegaste a ser infiel alguna vez? no, ¿Llegaste a decepcionarte de alguna persona? sí, ¿En algún momento de tu vida estuviste en una relación tóxica? no, Al ser ministro, ¿sentiste mucha presión? sí, ¿Sos de esas personas que tardan mucho para salir de su casa? no, ¿Sobrellevaste alguna situación difícil? sí, ¿En algún momento odiaste tu trabajo? no. A la cuchara. Seguimos, número 13. ¿Cómo ¿Te es puede ser? No, fácil? perdón, sí, hay Rectificamos. un momento. Y después Odiaste puedo tu contar la anécdota. Sí, eso quiero saber. Sí, Número 13. ¿Te es fácil lidiar con las críticas en las redes sociales? no. Perdón, ¿no te es fácil? No, o sea, sí me es fácil, pero no me molesta. Pero pensé vale, que me vale. O sea que sí te es fácil. Sí, me es muy fácil. Si A ver. tuvieses la oportunidad de cambiar algo en el pasado, ¿lo cambiarías? No, Vale. ¿Tuviste grandes discusiones con Horacio Cartes? no, Oye, vais bien. ¿Estás de acuerdo de cómo se está manejando el país? no, ¿Te sentiste dolido al no ser elegido por la gente? sí, ¿Tenés algún talento oculto? no, A la pucha. ¿Te acordás de tu primera cita, Santi? sí, Y te voy a contar también. ¿Te sentiste censurado en algún momento? no, ¿Crees que sos una persona abierta a los cambios? sí, Mira, me salió un gallo. ¿Sos una persona que le gusta gastar? no. ¿Tuviste una tacaño. niñez A la pucha. difícil? ¿Cómo? ¿Una niñez difícil tuviste, Santi? No, ¿No? ¿Tenés miedo a envejecer, Santi? no. ¿Llegaste a mentir a tu pareja? Sí, Ah, ¿Llegaste a discutir con tus padres por tu pareja? no, Estamos terminando, ¿eh? ¿Realizaste alguna locura por amor? sí, ¿Y dormís tranquilo por las noches? sí, súper tranquilo. ¿Crees que las personas pueden ser crueles? Sí, ¿Y te consideras una persona sincera? sí, Vale. listo, fantástico, Y mira. y me queda una. Si él es toro, ¿tú eres? una paloma De La Paz. de la esperanza. ¿Sabes cómo te van a dar ahora, verdad? ¿Pensaste bien el ¿Cuánto? animal? 2:31 hemos tenido de tiempo. Che, Vamos, demasiado va- rápido. A ver, voy a Sí, cuestionar, a ver qué vamos me a voy ir a comparando cuestionar. a ver los tiempos de. No te de creo respuesta. esta. ¿Cuál? Durante tu adolescencia hiciste algo ilegal. Hay siempre uno que pasa sin darse cuenta, un stop, un semáforo. Pero un- no, o sea, mi respuesta rápida es no, ¿verdad? O sea, En a Estados ver, Unidos estuviste. estuve en Estados Unidos. Nada raro hiciste. A ver, me penalizaron al conducir, sí, ¿verdad? Pero eso no es, o sea, es una infracción, pero no es ilegal. Bueno, vale. O sea, ahí hay que entrar un poco en la discusión a ver sobre la ilegalidad de algo, ¿verdad? Bueno, ¿llegaste a utilizar a una persona para, para obtener beneficios? Nunca de ninguna manera vos llegaste. sabes que no. Vos sabes que no. Bueno, ¿qué- Yo soy, pero ahí entra un poco mi naturaleza. Yo soy una persona súper competitiva. Y el que es el competidor se vale por sí mismo, no por otro. ¿Verdad? Yo soy tremendamente competitivo y soy, como buen competidor, también soy un buen perdedor. Yo me considero un buen perdedor. A mí me ha tocado ganar, me ha tocado perder. En la vida no se consigue todo lo que uno quiere. Entonces, vos pensaste que ganabas, por ejemplo, en esa. Vos creíste que sí, ¿verdad? yo estaba convencido que hice todo lo humanamente posible para ganar y que después dependía de la gente. ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Analizaste qué pasó? Sí, ¿Puedo saber? no, muchísimo. No tuve todo el tiempo suficiente.
el ser candidato oficialista es una carga pesada en cualquier gobierno. ¿Y no crees que, no voy a sacarte, pero no crees que en algún comentario que hiciste inoportuno te afectó también en su momento? Por supuesto, claro que sí. No, por supuesto, en expresiones, en muchas veces en la candidez de hablar y en la candidez te pueden sacar de contexto alguna frase. No, claro que sí. Bueno, querías aclarar, en algún momento odiaste tu trabajo. Sí, en el 2009 yo renuncio al Banco Central y me voy a trabajar al Fondo Monetario Internacional. Y yo era responsable por países de África, ¿verdad? Y el trabajo es ir a estos países, ir a África y estar en lo que se llaman, son misiones del Fondo Monetario. Y mi primer jefe de misión era un señor brasilero muy, pero muy duro, tipo que literalmente me quebró. Hoy para mí fue una gran fortaleza, ¿verdad? Pero me acuerdo que tuvimos la primera reunión, después de un día de reuniones, la primera reunión del equipo a la noche, y me empezó a preguntar y a pedirme explicaciones de cosas que yo literalmente no sabía, ¿verdad? Y no tenía la respuesta, ¿verdad? Pero realmente consiguió quebrarme, me agarró una impotencia, ¿verdad? Me acuerdo que volví esa noche a mi habitación y de la rabia y la impotencia de no tener la respuesta, me dije, realmente en ese momento no me gustó. Pero después el tiempo te da también la posibilidad de reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y yo soy un convencido de que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Y a mí esa experiencia me hizo más fuerte, me hizo prepararme mejor, me hizo conocer más de las cosas. Cuando yo te voy a hablar de algo, no te voy a pilotear, Luis, yo sé lo que te hablo. Y si no sé, te voy a decir, sabes que no sé de eso, pero dame un tiempo y voy a averiguar. Entonces, para mí fue una experiencia traumática, difícil, ¿verdad? Porque realmente yo tenía el desafío, estaba empezando una carrera internacional en un organismo muy importante, entonces tenía esas ganas de no defraudar y fue realmente un momento difícil. Complicado. ¿Vos pensás que en algún momento todo este proceso a vos te subestimaron? Yo creo que hay mucha gente Tanto en el partido como en la sociedad. Sí, yo creo que y es natural, ¿verdad? Hay mucha gente que no me conoce, hay mucha gente que no sabe realmente quién soy, no tuve la oportunidad de charlar, de conversar, que me puedan preguntar, que me puedan cuestionar, ¿verdad? Yo siempre decía, en política no hay el lugar donde no podemos ir, o sea, yo no tengo absolutamente nada que esconder, me voy a hablar con quien sea, donde sea medio de comunicación o sea un dirigente político. Entonces, el tiempo, por supuesto, es limitado, el día tiene 24 horas, 7 días a la semana, o sea, hay un límite de lo que uno puede hacer en términos de llegar a las personas. Pero mi gran desafío es aquellos que me cuestionan, que tengan la oportunidad de sentarse a conversar conmigo, que yo tenga la oportunidad también de darle mi opinión. Santi, hablamos en algún momento, porque se nos acabó casi el tiempo para charlar contigo, del tema de la corrupción. Quiero saber cómo podríamos arreglar también el tema de la justicia, que la justicia sea justicia, que estemos tranquilos, que sepamos que a todos se le va a juzgar con la ley como tiene que ser. ¿Cómo se puede? Es un tema complicadísimo en este país. Es complicado. Hoy, Luis, yo estoy seguro que si yo te pregunto, ¿cuál es la institución económica saca económica, ya vas a saber más o menos hacia dónde voy, ¿verdad? Pero la mejor institución que funciona en el Paraguay, creo que no hay duda, el Banco Central es o la mejor institución o es una de las mejores instituciones que funciona. Nosotros hoy vemos el Banco Central como una institución independiente, técnicamente solvente, pero para llegar a esto pasaron 20 años y hay que remontarse a medidas que se tomaron a lo largo de esos 20 años. En la justicia yo creo que hoy la conformación de la actual Corte Suprema es creo que es una mejora sustancial de lo que teníamos años anteriores. Y eso yo creo que va a empezar a permear hacia abajo, dentro de una estructura también muy importante. Acuérdate, el Poder Judicial tiene más de 10.000 funcionarios, ¿entendés? Entonces esto va a generar un impacto. Creo que hay una mejoría. Ahora nos falta un poco más de mejora probablemente en la representación política de los organismos que tienen influencia en la justicia, el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura. Y ahí entra a tallar la determinación de la ciudadanía de involucrarse en los procesos electorales. Si tenemos una ciudadanía más involucrada en los partidos políticos, ellos van a elegir mejores representantes. Y si tenemos mejores representantes, ellos van a tomar mejores decisiones al momento de elegir jueces
y destituir jueces. Entonces, es parte de un proceso evolutivo que no hay una determinación. El presidente de la República tiene muchísima responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Entonces, el electorado también tiene que saber elegir al presidente, que a su vez va a elegir personas que van a estar de alguna manera influyendo positiva o negativamente en la administración de la justicia. Bueno, se fue el tiempo, te quería hacer una serie de preguntas más, pero realmente no tenemos tiempo. Pero te pregunto rápido, nomás si puede ser breve. ¿Crees que la falta de una oposición o de candidatos en la oposición les pone más fácil el camino a ustedes para que puedan pelearse tranquilamente entre ustedes en el partido sin preocuparse de lo que pasa en el otro lado? Yo creo que la dinámica del Partido Colorado ya es lo suficientemente compleja para preocuparnos por la oposición, ¿verdad? La oposición... ¿Pero hay oposición? Yo creo que no. Yo creo que no hay oposición, y en gran medida porque el Partido Liberal entró en un callejón sin salida. La democracia más consolidada en el mundo es la democracia americana. Funciona sobre un sistema bipartidista que le funcionó muy bien al Paraguay. Y aquí se pensó durante mucho tiempo que el famoso tercer espacio es el que iba a permitir el avance y la mejora, y ha demostrado un fracaso. Entonces, al no haber un partido liberal como un contrapeso político partidario al Partido Colorado, creo que las chances de la oposición son prácticamente nulas. Bueno, hay muchas mujeres que se quieren candidatar, o sea, a llegar a presidenta. ¿Podés mirar a la cámara? Te agradezco tu visita. 1 minuto, el tiempo que vos quieras, un mensaje para la audiencia. Un placer compartir con ustedes. Le agradezco muchísimo a Luis, a José, a toda la audiencia que nos ha acompañado. El Paraguay requiere del compromiso de todos. Algunos van a estar en un cargo público, otros van a estar en un cargo electivo, pero todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos en la construcción de un Paraguay mejor. El Paraguay va a mejorar en la medida que nosotros, los paraguayos, mejoremos en las decisiones de cómo criamos a nuestros hijos, en las relaciones que tengamos con nuestros colegas, en el involucramiento que tengamos con nuestra comunidad, y por qué no pensar en nuestro país en primer lugar. Así que creo que tenemos un país maravilloso, solamente de nosotros depende que lo hagamos un país mejor para todos. Gracias, Santi. Me quedé pensando en el florero. Vos sabés que hay floreros que cambian toda una estancia, ¿verdad? Que de repente está vacía y poner el florero y cambia todo. Así que ojo con los floreros. Gracias, Santi. Un placer, Luis. Entonces, Gracias, un gusto. Santi. Bueno, ya se incorpora Alfonso a este último bloque de República Animal. Hoy te vamos a contar rápidamente la historia de Tina. Te contamos cada semana la historia de uno de nuestros rescataditos. Justamente la historia de Tina va en relación a los tiempos que estamos viviendo. Ella es Tina el día que la rescatamos. Tina es una perrita que la habían dejado abandonada en una fábrica. No tenía prácticamente nada ya para comer, comía piedras, jugaba con piedras, y había una rescatista que durante un mes nos estaba pidiendo ayuda para sacarla, para rescatarla, hasta que un día, gracias a Dios, se pudo dar y la fuimos a rescatar de esa fábrica abandonada en Madrid, en España. Y es una de las perritas más buenas que pasó por mi vida, por nuestra vida. Una perrita que se llama perra... ¿Cómo se llaman esas perras, José? Perro, mira Alfonso cómo mira, se llaman perros de agua, una perrita terriblemente buena, cariñosa, simpática, pero que lamentablemente había caído malas manos. Como ocurre a veces acá, que estos días estamos con rescates de personas que no se dan cuenta que estamos en una ola de calor tremenda y los dejan en el patio o atados o inclusive en balcones. Así que te pedimos desde acá, desde el salón, que por favor, aunque sea le pongas agua, que los tengas con cuidado, que también sienten y padecen, y que estamos en una ola de calor y que los cuides, por favor, que no los dejes en balcones, que no los dejes atados bajo el sol y que pienses que ellos también sufren. Así que en honor a Tina, que hoy ya no está, nos dejó hace unos meses, pobrecita, les pido eso, que los cuiden, que los protejan. Ella fue feliz el tiempo que vivió con nosotros, que fueron unos cuantos años, pero la gorda ya se marchó a estar más tranquila. Así que eso es lo que te recuerdo. Vamos ahora, volvemos en un ratito. Bueno, ya estamos de vuelta. Este jueves pasó volando. Por favor, cuídense mucho del calor. Acá está Alfonso preparado también. Estamos todos listos. Les agradezco a Complot por vestirme el primer día. Vos también cuídate del calor, José, ¿eh? Sí, que es complicado el calorcito que hace. Complicado el calor. Bueno, buenas noches. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta el jueves.